Bueno, pues vamos a continuar con las presentaciones del día de hoy. Tenemos el gusto que el doctor José Jacobo Oliveros de la FCFM de la UAP nos presente el problema inverso electroencefalográfico para fuentes sobre corteza cerebral. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias por haberme invitado a una conferencia. Miren, yo voy a presentar aquí algunos de los resultados. De hecho, uno y voy a platicarles otros, pero aunque yo soy el que presenta, esto está con base en un grupo muy grande. Somos, yo creo que como unas 20 personas o más estudiantes que ya se graduaron, que hemos participado. Así que todo lo que yo aquí presente está sustentado en el trabajo de otros profesores y también de muchos profesores y de muchos estudiantes. Hemos hecho un equipo, lástima que no se me ocurrió pedirles que nos tomáramos una foto, porque somos un montón, para mostrárselas, porque es importante que hemos logrado conjuntar un equipo bastante grande entre matemáticos, físicos, computólogos, neurocientíficos, fisiólogos, médicos. Ya, ahí vamos, ¿no? Estos son temas muy complejos y se requiere de mucha gente para entenderlo. A ver, déjenme ver si esto. No, es un. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? Ok, bueno, así en términos generales, este sería el objetivo general, ilustrar los avances en el problema inverso, perdón, la falta, en el problema inverso de identificación de fuentes en la corteza cerebral, aunque también voy a hablar de lo que serían fuentes volumétricas. Y aquí me voy a concentrar un poco en el eje, pero este es un problema inverso y como de fuentes. Así que tiene aplicaciones en muchas áreas. Un poco específicamente voy a hablar de problema inverso electroencefalográfico, qué modelo matemático se utiliza, aunque ustedes saben que podrían utilizarse, siempre puede haber otras variantes, un planteamiento operacional, es decir, que este problema lo vamos a estudiar a través de una ecuación de la forma de x igual a y, con A un operador, una transformación actuando entre espacios adecuados. Después voy a presentar un algoritmo, pero voy a hablar de otros. Voy a poner algunos ejemplos sintéticos de la interfaz que estamos desarrollando y de otras cositas adicionales, pero ya para no saturar la lámina. La que sigue, por favor. Bueno, el problema inverso, pues consiste en electroencefalográfico, consiste en, una medición de eje sobre el cuero cabelludo, tratamos de determinar qué fuentes activaron, ¿verdad?, a esta señal, qué fuentes generaron esta señal, fuentes bioeléctricas. Entiéndase en este caso que en el cerebro las fuentes bioeléctricas son son grandes conglomerados, cúmulos, clústeres de neuronas que trabajan simultáneamente. Recuerden ustedes que las neuronas se comunican a través de los axones y de las dendritas, y lo que tiene como comunicación es movimiento de iones. Esos iones en movimiento que llevan carga generan corrientes, y cada vez que aparece cada vez que hay corriente, uno genera algo que se llama el campo electromagnético, que son en esencia dos campos, el llamado campo eléctrico y el campo magnético, que están acoplados. Ahorita me muevo tantito. Las leyes que rigen los campos electromagnéticos son las leyes de Maxwell, pero en particular hay una que nos interesa, que nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a las variaciones temporales del campo magnético. Estos dos campos, para que los figuren, es como cuando en el agua tiras una piedra y se genera una onda, ¿no? En el cerebro, a la hora de que activas el cerebro, como ahorita que están ustedes pensando, o cualquier actividad que hagamos, pues están las neuronas disparando. En el caso mío, que estoy pensando en varias cosas, pues es un poco compleja la distribución, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y cuando se activa una fuente, vamos a pensar en el cerebro, pensando que está en reposo, lo que se genera es una onda que viaja a través del cerebro. Pero aquí irían dos campos, piensen ustedes como un campo que va en esta dirección, que es el campo eléctrico, y que es el campo magnético.
y ellos van interactuando. Si uno cambia, cambia el otro. Por ejemplo, cuando uno ve la luz, uno se da cuenta que lo que uno ve es el frente de onda, que no es más que la interacción de dos campos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues del rotacional, del producto cruz que obtenemos de los dos campos. Es lo que venimos viendo. Entonces, resulta ser que en el campo magnético, que las variaciones en el tiempo del campo magnético se ha demostrado experimentalmente, eso ya lo hacen otras personas, que esto es casi cero, por lo que se llega a que el rotacional del campo eléctrico es cero. Esto quiere decir que es conservativo y hay un potencial U que produce el campo. Es decir, hemos pasado, bajo esta hipótesis, por favor, que en el cerebro eso pasa, se llega a pensar en que tenemos, en vez de un campo eléctrico, que más bien está generado por un campo escalar. Es decir, el campo eléctrico es un campo vectorial, y el potencial eléctrico, de aquí, potencial eléctrico, es un campo escalar, y eso nos da algunas ventajas. Adicionalmente, nosotros utilizamos decía que lo que se tiene en el cerebro son corrientes, flujos de iones, y eso genera corrientes. La corriente total en el cerebro es una corriente que se llama corriente óhmica por la actividad de las neuronas, más una que se llama una corriente primaria y una corriente que se llama corriente óhmica. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a tener que pasar después de aquel lado. Esto es toda nuestra corriente, la corriente que tenemos en el cerebro. Bajo esta hipótesis y tomando en cuenta lo que se conoce como la ley de Ohm, que nos dice que la corriente, esto de aquí, se debe es la llamada conocida como, sale de la llamada ley de Ohm. ¿Qué es lo que pasa? Agarran un objeto, un metal, y le lanzan un campo eléctrico, y empieza porque el metal es excitable ante un campo eléctrico, empieza a haber flujo de corriente, y miden este flujo de corriente. ¿De acuerdo? Van girando el campo eléctrico que incide, y van viendo que la corriente también cambia. Y siempre cambia de esta manera, la corriente es proporcional al propio campo eléctrico, y esta constante de proporcionalidad es lo que se conoce como la conductividad del medio, es decir, la capacidad para mover, en este caso iones, en el caso de los metales, mover electrones, corriente, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos lleva a que, por otro lado, nosotros, bueno, la que sigue, por favor. Vean ustedes, unos detalles para la modelación. Observen ustedes que nosotros tenemos en el cerebro esta capa que se conoce como la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Que es aquí donde tenemos los cuerpos de las neuronas, ¿de acuerdo? Que están perpendiculares, ¿no? A lo que sería la superficie del cuero cabelludo, y es por eso que podemos detectar el campo eléctrico. Dentro tenemos unos núcleos que también son importantes, en donde también hay neuronas, y todo esto que se conoce como sustancia blanca son conexiones, son los axones que comunican hemisferios con hemisferios, ganglios o núcleos con la corteza cerebral y también con la parte externa, ¿de acuerdo? Esos son los tipos de, por ejemplo, con la columna vertebral. Esos son los tipos de axones que tenemos. Las neuronas tenemos adentro y tenemos en la corteza. Y ahí es donde tenemos la actividad. La que sigue, por favor. Antes de continuar, porque a lo mejor quiero aquí indicar que esto que está aquí es un electroencefalograma sintético, lo generamos con nuestros modelos, y se parecen bastante a los que nos entregan limpios en las mediciones. ¿Por qué quiero mostrar esto? Vean ustedes que este punto que está aquí, cualquiera de ellos, son puntos que están sobre el espacio, ¿no? Están en los electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo y siguen una distribución de este estilo.
Por eso es que, aunque haya dos frontales acá, uno los puede encontrar, este frontal con estos frontales, porque mides de esta manera. ¿De acuerdo? Y entonces vas viendo en el tiempo, vas registrando la actividad eléctrica del cerebro en el tiempo, y puedes llegar a notar algunos picos, por ejemplo, que este sería de un foco epiléptico, ¿de acuerdo? Que lo mides en estos electrodos, en estos tiempos, pensando que esto que está uno midiendo aquí es el tiempo y esto que mide acá es el voltaje. ¿Qué tiene que ver el voltaje? Bueno, tiene que ver con esto que aquí les decía. ¿De acuerdo? Estamos viendo al potencial. ¿De acuerdo? En vez de estar ya pensando en el campo eléctrico, el potencial. Si calculo el potencial, puedo determinar el campo eléctrico a través del gradiente. Pero bueno, yo creo que esto todos lo hemos visto en algún momento, así que lo pongo porque ahorita voy a hablar de un modelo que es el cuasi estático. Por favor, la que sigue. Sí, la que sigue, por favor. Ok. Para ilustrar lo que aquí estamos haciendo, voy a pensar de manera esquemática que lo que tenemos es dos, dos esferas concéntricas para modelar la cabeza, pero bueno, está claro que no es del todo así, y que tampoco la cabeza nada más tiene dos capas, tiene más capas, ¿de acuerdo? Tiene al cerebro, al cráneo, el líquido intracraneal, al cráneo, el cuero cabelludo, y seguramente más capas que la gente que se dedica a estos temas ya ha clasificado, pero para lo que les voy a mostrar aquí es suficiente considerar dos capas, incluso numéricamente, para generar los ejes que se reportan, que se han reportado para está bien, la que sigue. Los ejes que se han reportado, dos capas es suficiente, si acaso tres capas concéntricas. No hace falta más para cuestiones de términos prácticos. Uno puede poner más capas, sí se complican un poco los cálculos, tanto analíticos como numéricos, pero desde el punto de vista práctico, determinar tanto los ejes, si yo conozco la fuente y quiero determinar cuál es el eje que me produce, basta considerar solo dos capas, aunque se puede hacer con tres. También ya tenemos cálculos en tres y no mejora mucho, pero bueno, se hace para que se palpe que no hay mucha mejora y quedemos satisfechos todos. De acuerdo, bueno, déjenme les comento aquí. Por ejemplo, resulta ser que dijimos que vamos a tener una ley más que nos dice que la divergencia de la corriente, si no hay cargas en el medio, si no hay cargas magnéticas, si no hay nada, la divergencia debe ser cero. Es una de las ecuaciones que se comentó en una de las pláticas anteriores. Y entonces, si nosotros tenemos esta divergencia igual a cero, y ya sabemos que esto es JP más sigma por E, aprovechamos que la divergencia es lineal y nos queda que esto es la divergencia de JP más la divergencia de sigma por E, saco sigma pensando que la conductividad en el cerebro es constante, que también ahorita eso no necesariamente es así. Pero se ha demostrado numéricamente que no hay mucha diferencia entre estar pensando en la conductividad con el nivel de detalle que se debería tener para resolver tanto el problema directo, es decir, dada la fuente, voy a generar el eje sintético y dado el eje, recuperar la fuente. Si entro en tanto nivel de detalle de la conductividad, podría llevarme a desgaste computacional, teórico, innecesario para determinar la fuente. Eso es importante, porque si no, estas preguntas se hicieron hace mucho tiempo y la gente se dedicó a hacer cálculos y se dio cuenta que valía la pena considerar que la conductividad del cerebro es constante. ¿De acuerdo? Pensándola como, insisto, la capacidad para transportar carga que fuera constante. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme hacer un poquito de cuentas aquí. A esto de aquí le llamamos F.
Y a esto de aquí, si se dan cuenta, es el laplaciano para eso era, para que vieran de dónde poco más o menos sale esta ecuación, este sistema. Miren, aquí, perdón, es una de las referencias que está ahí abajo, ¿eh? No creen que... Aquí va F, si tuviéramos una fuente en el volumen. ¿Podrían regresarle, por favor, a donde estaba el cerebro? La imagen del cerebro. Oh, regresar, porque esto va hacia adelante. Otra. Aquí está. Aquí decimos que tenemos las fuentes sobre la corteza cerebral. Las podemos considerar volumétricas si están aquí adentro, o bien si las fuentes están acá, solo que aquí estarían conectadas por los axones. Se activan aquí y se conectan en la corteza. Por acá puede empezar el miedo y dominar a la corteza prefrontal, por ejemplo, o por ejemplo como una fobia. Empieza adentro en el sistema límbico y se refleja en la precorteza, queda, dicen, prisionera, cautiva. Usan los psicólogos esa palabra. Pero bueno, si tuviéramos fuentes en volumen, ahora sí, adelante, haciendo todo este análisis, un poquito más en el modelo de ecuaciones. Aquí nos debería aparecer una fuente volumétrica. Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Piensen ustedes que se genera una onda en el cerebro porque se activaron cierto conglomerado de neuronas. Y el medio es eléctricamente excitable y hay una onda, un campo eléctrico propagándose. Va a pasar de un medio que es el cerebro a otro medio que son las restantes capas y va a encontrar una interfaz, una frontera de transición y ahí sufre un cambio. ¿De acuerdo? Sin embargo, aunque el potencial es uno solo, lo estamos llamando U1 en el cerebro y U2 en las diferentes capas, que el resto de las capas, ¿de acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que el potencial es continuo, que el potencial no sufrió cambios, no sufrió saltos, cambia suavemente, ¿de acuerdo? Una explicación que me dieron cuando yo pregunté por qué continúa, si no te estaría dando un ataque, una cosa así, me dijeron, es una idea intuitiva de la vida. Y aquí lo que hay es, si observan ustedes, aquí hay una G, si la quitáramos por un momento, esto de aquí nos estaría diciendo que la corriente en la dirección de la normal, miren por ejemplo, aquí tenemos un medio, aquí tengo la normal y aquí tengo la tangente. Yo tengo un flujo, hay una componente en la dirección de la normal y otra en la dirección de la tangente. ¿De acuerdo? Esta, pues estaría así como cuando en el lavabo se está dando vuelta, ¿no? Y esta sería lo que sale, esto sería lo que vemos. Y esto que se mide aquí es la derivada normal, viene de esto, miren. Cuando agarro la sigma por el campo eléctrico y lo multiplico por la normal, esto sería la corriente óhmica punto la normal. Y esto sería gradiente de U punto la normal. Y esto que está aquí, bueno, aquí por sigma, sería la derivada normal de U. Son cálculos más o menos básicos de los cursos que lleva. Pero esto es para que trato de explicar de dónde viene esto. Esto es si no hubiera nada, pero resulta ser que en la corteza cerebral hay actividad y yo les quiero hablar de fuentes en la corteza cerebral. Es decir, haz de cuenta que tú tienes una frontera en donde hay una actividad, haz de cuenta como en la calle que separa dos colonias y tú tienes que pasar para la tuya, vienes de una y vas para la tuya y en la calle hay una fiesta, pues ahí tú te tomas un café, por ejemplo, ¿no? Entonces te involucras con los de la fiesta. Entonces esta sería la idea de la G. Hay un grupo de neuronas sobre la corteza cerebral que están trabajando también. Y entonces, no solo el campo eléctrico se va a ver, digamos que afectado por esta fuente. ¿De acuerdo? Aquí, por favor, este objeto, que no quiero entrar en tanto detalle porque me llevaría más tiempo, pero por favor consideren que la G representa la actividad
de las neuronas sobre corteza cerebral, pensando que la corteza la estamos modelando por una interfaz. Y eso tiene sentido cuando las capas son delgaditas y la corteza cerebral es la parte más gruesa es de 6 milímetros y la más delgada es de 2 milímetros en promedio. Supongo que hay gente que está más picuda, pero digamos que en promedio, que sí son más gruesos, ¿no? Y bueno, esta que está aquí es una expresión que sale de que en la dirección de la normal sobre el cuero cabelludo no hay flujo de corriente. Una manera de entenderlo es que nos tocamos y no nos da toques. A veces sí, pero es raro, no nos da toques porque no hay flujo. Solo tienes movimiento en la dirección de la tangente. Por favor, la que sigue. Esto es para explicarse. Mide potencial, no flujo de corriente, potencial. Ajá, potencial. Sí, buena pregunta. Adelante. La que sigue. Dense cuenta que aquí en el problema de contorno anterior pudimos relacionar a la fuente G, que es actividad eléctrica de las neuronas sobre corteza cerebral, con el potencial sobre toda la cabeza a través del problema de contorno. Como pregunta el profesor, muy bien. Entonces, ¿qué mide? ¿Qué es el eje? Es U restringido al cuero cabelludo. Y así nosotros podemos relacionar la fuente G, actividad de las neuronas, con medición EG, ¿no? Sobre el cuero cabelludo. Ahora, recordarán que el EG se va moviendo en el tiempo, y ahí vieron ustedes ahí la representación. Sin embargo, algo que es súper interesante es que esta hipótesis, que es experimental, permite estudiar el problema que se mueve en el tiempo a través de un modelo. Si se regresan al anterior. Ahí voy. Si se dan cuenta, esta no depende del tiempo. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que tengo que resolver este problema en cada instante de tiempo. Claro, sería infinito, en una partición, ¿no? Por favor. 128 veces por segundo o 256 para poder recuperar toda la información que se está generando por la actividad del cerebro utilizando el teorema de Nyquist, que nos dice que tenemos que tomar el doble de la frecuencia máxima que se genera en el fenómeno y que en el cerebro no pasa de 64. ¿De acuerdo? 64, bueno, hasta el momento lo que se ha descubierto. Sin embargo, para amarrarse el dedo, la gente mide 256 veces por segundo. Con eso tratan de amarrarse. Pero interesante es, y lo que quiero destacar es que logramos estudiar un problema que se va moviendo en el tiempo con un modelo cuasi estático. Una crítica que se hace a este modelo es que hay que resolver muchos problemas de contorno, pero eso ya ahorita con la computación que tenemos, los métodos numéricos, se lo echa relativamente rápido. ¿De acuerdo? Y por otro lado, yo desarrollé con unos colegas el modelo sin considerar esto, y a través de otros cambios de variable, utilizando los conocimientos del electromagnetismo, se llega también a esto. O sea, aun cuando no lo consideres, en el camino lo puedes volver a considerar. Solo que en vez de que de este objeto aparece otra G que tiene que ver más que con la propia actividad de las neuronas, con una densidad de carga. Pero al final de cuentas, la corriente y la densidad de carga están relacionadas a través de lo que se conoce como la ecuación de continuidad, ¿no? Que esta se deduce de las leyes de Maxwell. O sea que si yo tengo la corriente, puedo determinarla, ¿verdad? Gracias. Ya dije ahí, ¿qué hice mal? Perdón, si tengo la corriente puedo determinar la densidad y si tengo la densidad puedo determinar. A ver. Adelante y atrás. Esa es la energía que yo le puse ahorita. Cargué la pila. Así es broma.
Yo creo que sí, lo vamos a probar. Sí. Sí, gracias. Son mis nervios. Bueno, como todo problema matemático, ¿no? El problema anterior tenemos que estudiarlo y aquí tenemos los espacios adecuados. Si alguien tiene dudas sobre los espacios, lo puedo explicar, pero en esencia se plantea en las funciones de cuadrado integrable, en los espacios de Sobolev, para encontrar lo que se conoce como solución débil. También ya estudiamos la solución clásica y demostramos que la solución clásica existe para cualquier función G continua, pero eso de que sea continua da un problemín porque pues las neuronas no están trabajando simultáneamente en toda la corteza, como que hay un pico, por ejemplo, en los focos epilépticos. La gente está tranquila, relajada, y le aparece un pico, como los que les mostré en las gráficas. Había un pico en el tiempo, aparece, dispara, baja, y se despolariza, ¿qué le dicen? Se vuelve a polarizar, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que pasa es como una descarga que en el espacio ocupa es un espacio muy pequeño y en el tiempo también es un tiempo muy pequeño. Y esas le llaman epilepsias focalizadas, aunque también hay epilepsias de ausencia. Hay un montón de clasificaciones que han tenido ahorita nuestros compañeros de medicina, fisiología, histología, que han logrado tener clasificaciones más precisas. Sin embargo, el modelo matemático funciona un poco más o menos igual. Acá la definición de solución débil, que se obtiene de las fórmulas de Green y una buena manipulación. Todos los detalles los pueden encontrar en los artículos y en las referencias que ahí les dejo y también en las tesis que ahí se citan en los artículos. ¿De acuerdo? Este resultado nos dice, es bien interesante porque vean ustedes, nos está diciendo, por ejemplo, que la norma en este espacio del potencial es menor o igual que alguna constante que no depende de la G, por la norma de la G. Y esto, si pensamos en las funciones que nada más están en este espacio, déjenme les muestro, aquí. Resulta ser que esto va a definir una transformación que a cada G le asocia T de G, que es U. ¿De acuerdo? A ver, me regreso al problema. Si yo pongo una G, encuentro una U. Si pongo otra G, encuentro otra U. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que por cada actividad eléctrica que yo tenga de mis neuronas, voy a tener un potencial o un campo eléctrico. Entonces, puedo definir la transformación que a cada G le asocia a U, que es la solución de todo esto. Y en esencia es como si agarrara yo la mesa y la G es el golpe que pego, o más choncho para que no parezca una delta, y la onda que se propaga es lo que está midiendo ese problema. Una vez que resuelve ese problema, yo tendría cómo se propagó, ¿de acuerdo? Entonces tengo esta transformación que a la G le asocia esto que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es un teorema súper importante porque nos dice G, la transformación que a la G le asocia T de G, que es U, es una transformación continua. Es decir, que si G1 y G2 están cercanas, T de G1 y T de G2 están cercanas. Intuitivamente, porque ya ven que luego eso falla. Bueno, y aquí están ya los detalles técnicos, ¿no? Es la transformación que va de este espacio de Sobolev a este espacio de cuadrado integrable, que a la G le asocia la U. Y se demuestra que esta U existe siempre que la G sea de cuadrado integrable y que sea ortogonal a las constantes. La ortogonalidad a las constantes tiene que ver con que el problema matemático no tiene solución si la G no lo cumple. Se llama ecuación de compatibilidad. Pero eso es, condición de compatibilidad. Entonces tengo la G, ya le asocié la U en todo el medio y ahora el siguiente operador lo que hace es que agarra a la U y la mide en la frontera. Y ya a través de la composición de T seguido de este objeto que se llama la traza, que es la generalización de la restricción, del operador restricción, definimos este operador A.
Y vean ustedes que ya ahora, fíjense qué maravillosa es la matemática. El problema de estudiar lo que una fuente de neuronas en la corteza cerebral produce o mido, me produce un campo que mido en el cuero cabelludo, lo hemos podido poner en términos de un operador. Eso es lo maravilloso de la matemática. ¿De acuerdo? Parece increíble, claro, y después se estudia que este operador en este caso es inyectivo, es compacto, en los espacios entre los que actúa son de dimensión infinita, por lo tanto su inverso no es continuo y este problema es un problema mal planteado. Y más aún, la imagen del operador A, acá, es un subconjunto denso. Es decir, hay elementos aquí de W que no tienen una preimagen. Pero ya fue problema en algún tiempo y hubo gente muy brillante, mucha gente muy brillante que lo ha estudiado. Hasta aquí, recalco, el problema de las neuronas que se activan en la corteza cerebral, que producen un campo, que luego yo lo mido en el cuero cabelludo y que le llamo eje, lo hemos podido poner de esta manera, como una ecuación operacional. Aparte es lineal. Eso también es bueno, ¿no? Lineal, compacto, inyectivo. Compacto es un poquito más que continuo, pero con la desgracia de que el inverso no es continuo. Y eso es el teorema de Riesz. Se deduce de uno de los teoremas de Riesz. Bueno, ¿cómo resuelve uno este problema? En particular cuando tenemos los círculos, aunque no tiene por qué ser por este método, pero es un método cómodo para nosotros porque lo dominamos bastante bien. Bueno, ahora, porque hace tiempo cuando lo dijeron esto, pues no, ni idea. ¿De acuerdo? Y la fuente se produce de esta manera, los coeficientes de Fourier se calculan de esta forma. Estos son los armónicos esféricos, ¿de acuerdo?, que forman una base ortonormal. Y como no estamos considerando las constantes, los términos adicionales no los tomamos en cuenta. No los estamos tomando en cuenta por la que le llamé la condición de compatibilidad. Para que la G, si pongo una G que no cumple esa condición, el problema no tiene solución, matemáticamente hablando. Si alguien encuentra algo, pues algo está mal, ¿no? Algo, a veces uno lo mete en la computadora y te da algo, pues ya la máquina que hace lo que puede, pero no hace magia. Y dada esta G, estos son sus coeficientes de Fourier. Todo esto, algunos los podemos calcular a mano, pero la mayoría los calculamos numéricamente. ¿De acuerdo? Los potenciales también se buscan en términos de la base, de los armónicos esféricos. Observen ustedes que la base, aquí en este caso, no solo son los armónicos esféricos, sino también la parte radial. ¿De acuerdo? Sino, en el caso de elemento finito, diferencias finitas, a que por cierto el doctor Héctor Juárez, quien es uno de nuestros colaboradores, nos ha apoyado mucho por la parte de elemento finito, y también lo hemos hecho con algunos compañeros que ya se nos adelantaron, con diferencias finitas, y bueno, no hemos dejado esto aquí, pero esto ilustra bastante bien. Y el modelo de esferas concéntricas sigue siendo válido, porque como si ustedes voltean a ver a los compañeros de al lado, pues todos tenemos una cabeza diferente, y la corteza cerebral pues es diferente, así que el modelo de esferas es algo así como un promedio, de acuerdo, un promedio de cabezas. Bueno, se hacen muchos cálculos, todos los cálculos si quieren están en los artículos, en las tesis, con pelos y señas, y si alguien está interesado se las mando sin ningún problema, y encontramos estos coeficientes de Fourier, recordando que la medición, el B que está aquí, esto le pusimos B, perdón, por comodidad para no ponerle eje en nuestra, bueno, cuando yo empecé a hacer esto, yo trataba de usar técnicas, ¿no?, que me hicieran recordar las cosas importantes, como que esto es un voltaje, que es diferencia de potencial, y por la forma en que se miden los electrones. Eso también es todo algo aparte, pero eso era lo que a mí me motivaba. Entonces, si ven B o ven otra, pueden usar cualquier otra letra, no hay ningún problema. Si esta B es una función de cuadrado integrable, pues se va a poder escribir en términos de estos objetos, ¿no?, de los armónicos esféricos. Y los coeficientes de Fourier, vean ustedes que quedan en términos de los coeficientes de Fourier de G
y quedan en términos de lo que serían los radios, ¿no? El término enésimo, y acá una serie de términos que aquí aparecen, ¿de acuerdo? Son muchos cálculos, pero ahí están. Esto está recientemente, ya lo hemos publicado en otro lado, pero ahorita en 2023 nos aceptaron un articulito en la Revista Mexicana de Física. Entonces, ahí les dejo los datos en las referencias. Ahora, resulta ser que el eje, como ustedes vieron, pues no se mide exacto. Es muy simple porque cuando te ponen el eje, resulta ser que tú parpadeas, que se te acelera el corazón y mueves tu cara. Y todas esas son ondas que se superponen a la onda que viene viajando. Se superponen y entonces cuando mides la superposición de ellas. Acuérdense que a nivel macro hemos aceptado el principio de superposición de la física, que las ondas se suman, que no así pasa a nivel micro. Pero bueno, esa sería otra historia muy bonita y discutir. Entonces, en vez de estar midiendo B, tenemos una medición B delta. La distancia entre la medición y la medición ideal, ¿de acuerdo? Que esa medición ideal es la que les di ahorita hace un momento, es menor que delta. Recuerden ustedes que les dije que se superponen las ondas. La gente lo que hace es aplicar filtros. Aplica filtros y otras técnicas, bueno, que también son filtros como el análisis de componentes independientes, la descomposición empírica de modos, la descomposición en componentes principales, aparte de los filtros ya clásicos como los pasa baja, pasa alta, rechaza banda, acepta banda, lo que sea. Todos esos son varios filtros que se aplican para que cuando tú veas tu eje sea un eje limpio. Aún así, ese eje tiene ruido. Puede ser un ruido muy pequeño, pero es un ruido. Y resulta ser que los problemas como esto, cuando les dije del operador inverso, que no era continuo, vean ustedes este ejemplo. Si yo tengo A por X igual a B, con A y B números reales, A diferente de 0, la solución es el inverso de A por B. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna magia, esto nos enseñaron desde la primaria a veces y en la secundaria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ponemos A igual a 10 a la menos 7? ¿Qué pasa si ponemos B igual a 10 a la menos 7? ¿Tiene la solución? 1. ¿Qué pasa si ahora ponemos 10 a la menos 7? Pero en lugar de B tengo un B con error, 10 a la menos 6. La solución ahora es 10. Es decir, me equivoqué en una distancia menor, estoy a una distancia entre B tilde y B menor que 10 a la menos 6, y sin embargo el error se fue lejos. Ya si le pongo 10 a la menos 5, se va muchísimo más lejos. ¿De acuerdo? Es decir, una pequeña perturbación puede volver un monstruo, me aleja de la solución. Y eso imagínenselo cuando tenemos matrices grandes y cuando tenemos problemas de este estilo que están en dimensión infinita, que las tenemos que discretizar con matrices relativamente grandes. Entonces, este monstruito que aquí sí lo podemos ver, allá no, hay medidas, hay formas de medirlo con el número de condición, con el precondicionamiento, que también hay compañeros, por ejemplo, el profesor Estrada, que se dedica a eso, pero hay otros compañeros que también han desarrollado. Bueno, por eso consideramos esto. Entonces, para corregir problemas de ese estilo, la que sigue, por favor. No sé qué le aprieto. Ok. Se utiliza la idea de mínimos cuadrados. Recuerden ustedes que les dije que la imagen del operador es densa. Entonces, si yo a la medición ideal le agrego un error, puede ser que ya no esté en la imagen y por lo tanto la ecuación A de X igual a B delta ya no tenga solución como tal. Entonces, lo que se hace es buscar el objeto que minimiza esta distancia, que son mínimos cuadrados, donde aquí aparece este operador. Y vean lo bonito de tenerlo como operador. Mucha gente desarrolló teoría alrededor de esto. Este término que está aquí es un término de penalización, porque lo que pasa con estos funcionales es que son funcionales que están como muy planos. Digo intuitivamente, por favor. Muy planos. Entonces puede haber muchos puntos que te estén dando casi el valor del mínimo. Y lo que hace este término, que está aquí, es que no considera exactamente el mismo funcional, sino uno que está cerquitita
en algún sentido y que está dobladito. ¿De acuerdo? Lo dobla un poco para hacerlo, para que la convexidad se vea más así como que la pancita la desaparece. Desaparece entre comillas. No hay que hacerlo muy grande porque está claro que entonces se mueve mucho. En términos de sistemas de ecuaciones, la idea sería que yo quiero resolver un problema y tengo dos rectas que están como muy parecidas, como que son casi paralelas en el sentido de que las pendientes son muy parecidas. El punto de intersección es la solución del sistema, entonces cualquier perturbacióncita me va a mover muy lejos en la solución, y lo que hace Tikhonov con esa idea es que resuelve un sistema que está cerquita, ¿no? Cerquita en alguna vecindad, y que resiste a las perturbaciones. Esa sería una idea intuitiva, no es así, vamos, no lo van a encontrar en ningún libro, son cosas que se me ocurren para tratar de ilustrarlo, y puedo cometer algún pecado de decir algo absurdo, pero es con la intención de que se ilustre la idea de lo que hace Tikhonov. Se resuelve ustedes ya lo conocen, cuando se resuelve el problema de mínimos cuadrados, se llega a las conocidas ecuaciones normales. Como aquí aparece este término, aparece un término aquí. Y nos dice que para encontrar la solución que minimiza este funcional, tengo que resolver estas que son las llamadas ecuaciones normales. Observen ustedes que esto puede ser interpretado como que a los datos primero los procesé, los suavicé, y que después al operador que está aquí lo precondicioné, o sea, es decir, los valores propios los moví un poquito, de forma que estoy las altas frecuencias, los valores propios muy pequeños, los estoy despreciando y dominándolos con este objeto. ¿De acuerdo? Bueno. Para resolver las ecuaciones normales hay que resolver el problema adjunto, que tiene que ver con el operador adjunto. Aquí está. Se resuelve también con bastante laborioso o usando métodos numéricos. Sí se busca así. Aquí están las soluciones. Y aquí están los coeficientes de Fourier de la solución regularizada. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a ver, hicimos pruebas numéricas, aunque también esto de aquí lo hemos probado analíticamente, pero bueno, ya tenemos el artículo, pero no lo hemos mandado desde hace como 6 meses, porque van apareciendo otras cosas. Pero esto ya lo probamos teóricamente. Y numéricamente tomamos este valor. Y por ejemplo, miren, aquí tenemos esta fuente, es relativamente simple. Esta que está aquí es la misma fuente, pero esta está graficada así, esta está graficada con los coeficientes de Fourier. Creo que tomamos 20, no me acuerdo. ¿Verdad? Pero ya a partir de 5 o 6 ya se parecen bastante. ¿Por qué hacemos esto? Para ver que nuestro desarrollo en serie de Fourier realmente está bien y que podemos, en vez de tomar estas expresiones, podemos tomar las series de Fourier y trabajar con todo lo anterior con cierta confianza de que los programas lo están haciendo bien. Aquí está la medición ideal, calculamos la solución. Aquí está la medición con error, que me esto así toda triste. Esto que está aquí, déjenme leer. Vuelvo ahorita para que vean qué es la medición, ¿de acuerdo? Aquí está la fuente cuando no le aplicamos regularización, y aquí cuando está regularizada. Esa parece bastante a la original. Vuelvo a este punto. Puse la misma lámina. Miren, ustedes vieron que en el tiempo se van moviendo el potencial, pero si agarran un tiempo, por ejemplo aquí en t igual a 1, y trazan este rayo, así, esta línea paralela a esta, lo que van a obtener aquí es esta B. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esa B? La B con error. En un instante de tiempo. Claro, tendríamos que hacer ¿Qué es lo que estamos viendo esto? Les decía que es como el modelo cuasi estático. Como preguntaba el profesor, el tiempo donde está es como ir viendo una película. ¿De acuerdo? Voy a ir viendo cómo se mueve esta en los diferentes tiempos. Y si pongo un punto, ahí pongo un electrodo en una de las coordenadas teta y phi del cuero cabelludo, pues lo que voy a obtener es precisamente este.
En uno de los puntos me paro y voy monitoreando cómo se mueve el potencial. ¿Qué sería esto? Irlo viendo en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, hace poco, y esto ya es un motivo de orgullo, no es cierto, es motivo de alegría, compramos este aparatito, bueno, la universidad, no nosotros, no, digo compramos porque yo soy parte de la universidad, en ese sentido. Es una diadema de 14 canales, con esto estamos haciendo algunas mediciones. Aquí vean, está colocada la diadema. Estos son chicos de preparatoria que estamos incentivando las vocaciones científicas y estamos hablando de coronavirus. ¿Qué queremos medir con el EEG? Pues déjenme ver. El EEG y el COVID, pues resulta ser que hay muchas secuelas de las personas que tuvieron COVID y en el EEG se ha visto que se llegan a registrar algunos casos, algunas características, como que algunas ondas que deberían de tener cierto tiempo están ligeramente más grandes, aparecen a veces epilepsia en gente que no la tenía, epilepsia de ausencia, de que por ratito se te va la onda, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Milisegundos, ¿no? Pero es que tienes pequeñas descargas, pequeñas muertes neuronales, ¿sabes? Eso no pasa en los jóvenes, por si los jóvenes están, ¿no? Y nuestra compañerita Fernanda ya se encargó de hacer toda una base y vamos a comparar estas mediciones. Estos chicos vienen porque la universidad está interesada, bueno, yo creo que todos nosotros, pero ahorita en este momento la UAP quiere incentivar las vocaciones científicas con los chicos de preparatoria. Para ver si las ciencias como las nuestras, la ingeniería, la química, la biología, se llenan de más muchachos. Tenemos también, bueno, aprovecho estamos haciendo esta interfaz, está en proceso, esta interfaz ya filtros pasa baja, pasa banda, rechaza banda, y muy importante que sería una contribución, que es la contribución más novedosa, es que ya le das el eje y te da las fuentes, ¿de acuerdo? Ya vas viendo, ahora sí vas viendo la película, pero a ver si vengo el año que entra, o nos vemos el año que entra, la traigo ya la película. Tenemos ya lo hemos hecho también en hardware, ¿de acuerdo? Lo hemos aplicado ya a estos algoritmos, que también ya tenemos un artículo por enviar, tiene 8 días que le íbamos a enviar, pero ya saben, mañana, y ya. Pero ya lo tenemos listo, implementado este algoritmo, ¿de acuerdo? Tenemos un coloquio de modelación cada año donde trabajamos con chicos de preparatoria, donde los chicos proponen su tema y los profesores con experiencia los guían. Eso lo tomé del coloquio de la experiencia de modelación que tuve aquí en 1997 con el doctor Humberto Madrid, que fue en ese momento fue quien nos dirigió al grupo en el que yo estaba, pero había otros compañeros haciendo ese trabajo. Entonces ese modelito me lo llevé, ¿no? Para allá y hemos creado videos y hemos tenido miles de visitas de los chavos de preparatoria, ¿de acuerdo? Y bueno, esto con los grupos interdisciplinarios hemos logrado conjuntar profesores de computación, de física, de química, de fisiología, neurocientíficos y profesores ahora de preparatoria. Que lo que busca la universidad nuestra en este momento es integrar a los profesores de las preparatorias a la investigación para que eso repercuta en los jóvenes de... Aquí estas 5 referencias, dentro de ellas pueden encontrar más. Aquí les puse los doy. No, porque apenas lo aceptaron hace un par de meses y va a salir ya. En cuanto esté, lo podrán checar. Pero está caliente, todos están calientitos. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas gracias por la atención y gracias por invitarme a hacer una plática invitada y gracias por escucharme. Gracias, doctor. Bueno, ¿hay alguna pregunta que queramos hacer al doctor? Insisto, Sí. cuando toma los registros encefalográficos, Ajá, lo que generas es una serie de tiempo. sí. Entonces, lo que tienes que hacer es considerar tu modo.
agregarle el término parcial con respecto a T del campo. Ah, Y entonces sí tiene sentido hablar de propagación de onda sí, del frente eléctrico. le entiendo, pero mire, realmente para agregar el tiempo no es simplemente que le agregue al campo la variación temporal del campo no es directo, porque esto no es una ecuación de onda, digamos, no de calor. Esto viene de una modelación en donde se está considerando que se desprecia este término. Y tenemos que incluirlo si queremos considerar el tiempo. Pero le digo, es un artículo que también ya tenemos escrito desde hace un año, que demostramos que es equivalente es considerar el tiempo, porque resulta ser que cuando uno tiene un campo conservativo, y el rotacional es cero, hay un campo escalar que su gradiente es ese. Y también para el campo magnético lo que se tiene es algo que se llama el potencial vector. ¿De acuerdo? Y el potencial vector y el campo eléctrico, o el potencial electrostático, están correlacionados, y hay una función que se llama gauge, que se puede escoger de muchas maneras para que los dos estén acoplados, y resulta que una manera lleva al mismo modelo matemático que tenemos aquí, solo que, como les decía, que en vez de que pensar en las neuronas, interpretándolo en términos de neuronas, lo que tenemos que pensar es en densidades de carga y relacionarlos a través de lo que les dije de la ecuación de onda. No es directamente agregarle la parcial en el tiempo de uno, o al menos no parece, Doc, por esto que está aquí. Pero sí es cierto que en un principio así lo pensamos, pero como vimos esto, hicimos el análisis por aquí, y el error ha sido que no lo hemos terminado, no lo hemos publicado porque está escrito. No es de que lo pensamos, está escrito, ¿no? Si quieres se los muestro. Ay, no, es broma. Pero gracias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Perdón, doctora. Si gustas para acá, para que no se escuche tan tarde. Una pregunta, tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué dice? ¿Aquí? Ah, sí, claro. Sí. No, bueno, a mí me llamó la atención los equipos que adquirieron en la universidad. Como qué precio, en qué precio están, y no sé, quería preguntar más bien si es posible usar estos equipos para intentar detectar estrés postraumático, ¿no? Que bueno, puede venir de muchas fuentes, por COVID o por algún abuso, no sé, muchas otras, Sí, mira, pero esta será- misma diadema, que era su antecesora, era la Epoch Plus. Epoch Plus es idéntica, solo que ahora pues le han hecho algunas mejoras, o al menos es lo que dice la compañía. Pero para la Epoch Plus la utilizamos para estudiar algo que se conoce como fobias, ¿no? Tenemos compañeros de psicología que son especialistas, bueno, hay muchas especialidades también ahí, pero entre otras cosas trabajan lo que se conoce como técnica de movimientos bilaterales, que en esencia, por ejemplo, la más famosa es la que te ponen tus ojos en movimiento a través de la palma de la mano, pueden ser sonidos también, pueden ser toques, por eso se llama movimientos bilaterales. Y con eso, a mí particularmente, que me sometí así como ahorita, porque ya estoy científico y a mí me gusta ver, me quitaron una fobia que yo tenía a las víboras, que era desde niño. No que me haya quitado todo el miedo a las víboras, yo veo una víbora y salgo corriendo, ¿no? Pero antes veía una imagen y me ponía medio mal, me tenía que aguantar. Entonces, bueno, pero ¿para qué lo usamos? Una compañera, que el viernes va a dar una conferencia que se apellida Morín, propuso considerar a los exámenes como motivo de fobia, porque se observa que muchos chavos, cuando no están bajo presión, son extremadamente buenos hombres y mujeres, chavos y chavas, y cuando hacen el examen se paralizan, o sea, su examen no refleja realmente lo que ellos son. Entonces, quiere decir que hay como el efecto de la fobia. Y se trató y obtuvimos buenos resultados, pero en ese 2017 vino el temblor, bla, 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 y después los compañeritos las compañeras de la UAP apenas lograron patentar la técnica,
de la UAP, como la técnica de movimientos bilaterales, y teníamos prohibido, ya ustedes entienden en qué sentido, ¿no? No es prohibido, sino que estábamos esperando que nos dieran el visto bueno, y yo creo que eso va a poder ya publicarse, los resultados que encontramos, y si había diferencias en el eje antes de aplicar la técnica de movimientos bilaterales y después de. Y la técnica de movimientos bilaterales, lo que me encantó es que a mí me quitaron la fobia en una sesión de 10 minutos delante de los demás. No necesité sentarme en el diván, vamos. No lo digo de mala fe, sino que es una técnica muy moderna, que rapidón, ya, vámonos. El que sigue. Y eso para eso sirvió. También estamos detectando epilepsia de ausencia, los cambios en el EEG post-COVID, le estamos llamando, y más aún vamos a ver cómo cambió el potencial en la corteza, que si, ¿ahí dónde lo dejé? ¿Le pueden regresar? ¿Le pueden regresar a donde están las fuentes? Un poquito, una, más, otra. Esta. Esto es lo que vamos a ver nosotros después de que registremos el post-COVID. Vamos a ver cómo cambiaron las fuentes, porque tenemos datos de personas que no tuvieron el COVID y que sí tuvieron el COVID. Y por cierto, si alguien tuvo COVID y quiere que nosotros midamos, bienvenidos. Andamos haciéndolo al tercer mundo, ¿no? ¿Quién quiere? No, ahí les invitamos un chat. No es cierto. Pero sí se han medido muchas cosas, y el aparato cuesta 17,000, 19,000 pesos, 20,000, digamos, ya con todo lo de la aduana. O sea, y nosotros tuvimos que conseguirlo a través de compra directa con la empresa, porque cuando nos lo traían por proveedores, el precio era el triple. Y pues 17,000 pesos, 20,000 todavía, hasta uno hace una vaca, vamos, y no te lo devuelve la universidad, pero ya 50,000 ya no es tan fácil. ¿De acuerdo? ¿La pregunta? Sí, voy a leer la pregunta del chat. ¿Sí me escuchas, Jacobo? ¿Puedo decir mi pregunta? Ok, adelante, Rui, porque parece que no me escucha a mí el expositor. Ok, dice, ¿qué es más fácil considerar los errores mediante el detector que poseen o eliminarlos computacionalmente? No me La escuchan. repetimos. Dice, ¿qué es más fácil considerar los errores mediante el detector que poseen o eliminarlos computacionalmente? Bueno, eso es buena pregunta, y ahí se me pasó a decir que los errores, claro, vienen porque, por ejemplo, en el caso de que estemos usando series de Fourier, truncamos, tenemos el error de la máquina, tenemos el error de los filtros, ¿de acuerdo? Tenemos el error también del propio aparato de medición. Entonces son varios errores, y lo más que se puede hacer es entregarte un eje limpio. Además de que hay algo intrínseco de lo que no hablé, que es lo que se llama el error inherente de la actividad de las neuronas. A veces uno pone, por favor, pongan la gráfica del eje. Ese. Por ejemplo, si ustedes lo ven, aquí está bastante limpio. O sea, aunque este es un eje ya limpio, está limpio. Y es como si las neuronas se hubieran puesto de acuerdo para disparar todas conjunto y generar una función campana perfecta. Pues no hacen eso. Una función que parece una campana que va oscilando. Y esas oscilaciones son inherentes de la propia neurona, del grupo de los conglomerados de neuronas. No lo podemos eliminar. Cada vez que vuelvas a medir, vas a medir algo diferente. ¿De acuerdo? Y recuerden ustedes que la bronca grande es lo que les ejemplifiqué allá. Con ese, es más simple que ese ya no hay. Porque pues es una ecuación de primer grado. ¿De acuerdo? O sea, eso pasa. Pero el monstruo, donde tú tienes una matrizota, ya no lo ves. Bueno, yo no lo veo.
Y yo le he preguntado a mucha gente en confianza, ¿tú lo ves? Y me dicen, no, no es cierto, no se pregunta. Pero bueno, el error no puede ser eliminado. Entonces solo olvidó poner el error. ¿Perdón? Lo siento, estoy enferma. Entonces se olvidó poner el error o se le olvidó ponerlo en las diapositivas. Acá, un poquito atrás, un poco atrás. Un poco. Otro. No, ya adelante, ya me pasé, se me fue. Ahorita les muestro dónde lo puse. Aquí, la anterior. Dije que, a lo mejor, ese como lo dije muy rápido, en vez de estar midiendo la B ideal, que sería si tuvieras el aparato perfecto, la aritmética, bueno, la aritmética es perfecta, pero la máquina perfecta que puede detectar hasta pi, me dirías pero no, tú vas a medir porque por diferentes razones que comentaba, y que después de haber filtrado, la distancia, como se mide entre ellos, entre la medición ideal y la medición con error, es menor que delta. La que sigue, por favor. Y entonces uno, en vez de considerar la medición ideal, uno considera la medición con error. Y el desarrollo se hace siempre con error. Perdón, aquí puse supra y aquí subíndice. Es un error mío. Y luego, mi dislexia, con la que uno anda cargando. Pero bueno, vean ustedes, aquí lo consideramos. Y este parámetro comentaba que es una especie de parámetro de control que dobla el funcional, para que puedas verlo un poco más convexo. Tenemos ejemplos en 2 dimensiones de R2 en R, donde sí se ve cómo se dobla, pero ya después ya no se puede ver. Este es un precondicionamiento que les decía, que en esencia, cuando tú tienes una matriz, vamos a pensar que está un poquito choncha y que todos sus valores propios son positivos y que los ordenas de mayor a menor. ¿De acuerdo? Si los menores se están pegando mucho a 0, al agregar este alfa, lo que haces es que mueves esos valores propios un poquito, los alejas del 0 para eliminar de alguna manera los efectos de las altas frecuencias, ¿no? Que agarran un errorcito y lo hacen grande. Ejemplo, Vean ustedes que este que está aquí es un objeto que es muy pequeñito y que su inverso, que es 10 a la 7, cualquier errorcito que tú cometas lo va a amplificar. Esa es la bronca. Imagínense cuando estamos hablando de 100 valores propios o más. Y ya la última, con lo último que dijo, ¿en qué punto un error es, bueno, uno de estos errores que llama es un error? O, por ejemplo, es realmente una señal positiva de que algo está pasando en el cerebro, o sea, de que se manda una señal. Oh, qué buena pregunta. Sí. Mira, lo que hay que hacer es considerar ya un foco epiléptico, por ejemplo, que... Hago mejor. Ya vimos que... Por ejemplo, un foco epiléptico es, por poner un ejemplo, ¿no? Más o menos así, en un espacio muy pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si se atenúa y es repetitivo, o sea, perdón, no se atenúa, se amplifica esta base, puede ser que esté asociada a una, les pongo el ejemplo. Esta onda que la conocen como Z está asociada a actividad de un tumor. ¿De acuerdo? Y vean ustedes que tiene poco más o menos la misma forma. Aquí estamos hablando de milisegundos. ¿De acuerdo? Aquí son 4 milisegundos y aquí es 1 milisegundo. Entonces, sí, puede ser que eso que estamos llamando error, y esa es una buena pregunta, realmente no sea un error. Y eso lo hemos tratado de responder ampliando el paradigma. Es decir, la gente dice, quiero detectar un foco epiléptico. Y entonces le aplico el filtro fulano, sultano y perengano y alejé y encontré un foco epiléptico.
y cuando te entregan el EEG limpio, te dicen, o no encontró un foco epiléptico, y dice, usted está sano, ni le busque. Y resulta ser que los filtros eliminaron, por ejemplo, una señal de este estilo. Y resulta que estabas teniendo un tumor, bueno, ojalá nadie lo tenga, nomás es una cosa hipotética, hasta miedo, me da, siento gacho. Entonces, te dicen usted está sano, también lo han hecho con el Alzheimer. Todas las pruebas, ahorita que se utilizan de Alzheimer, de eje, no pueden detectarlo. Y tú vas y tú dices, es que algo me anda fallando, y te hacen todas las pruebas psicológicas de eje, todo, y te dicen, váyase que usted está bien. Y 10 años después ya no estás tan bien. ¿De acuerdo? Entonces ha habido otras hipótesis, como la hiperconectividad del cerebro, pero sí, es muy buena pregunta. Hay que filtrar con cuidado para que no vayamos a eliminar una información que sí realmente sea valiosa. Sí, es muy importante la pregunta. Eso es todo, gracias. No, gracias a ti, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la presentación del doctor José Jacobo Oliveros y le entregamos su taza. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Pues son todas las actividades que tenemos programadas para el tarde de hoy. Los vemos desde mañana temprano. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Bueno, me comentan que hay una sesión de pósters en el edificio B2. Entonces, aquí en la terraza. Sí, entonces los esperamos. Gracias.